Hola, ¿cómo están? Espero realmente que se encuentren muy bien. Mi nombre es Boris Albert y yo de forma particular hoy día lunes 7 de agosto estoy disfrutando de un exquisito atardecer, ya entrando al anochecer, de lluvia suave. Esta lluvia que a mí personalmente me gusta mucho porque es una lluvia que me permite concentrarme, que me permite incluso inspirarme. Quizás me escuchen un poco diferente el tono, el sonido de mi voz, y es porque estoy algo congestionado, algo resfriado. Pero como siempre, compartiendo con ustedes estos interesantes videos educativos y sobre distintas ramas del conocimiento, sobre distintas ramas del saber. En esta oportunidad estoy muy contento porque voy a colocar en marcha una saga de videos que hace mucho tiempo quería hacer. Y de alguna u otra forma estaba esperando el momento adecuado, o más que eso creo yo que estaba buscando la forma adecuada de cómo realizar esta saga de la forma más exitosa, de la forma más correcta. Pues bien, creo que para todo hay un tiempo y ahora es que quiero comenzar este día lunes con esta saga dedicada a lo que es, como muy bien dice el título acá, el cerebro humano. Hablar del cerebro humano es un tema muy complejo y es un tema muy profundo, ya que el cerebro humano es probablemente el elemento más difícil de desentrañar, sea un universo paralelo al propio universo material que nosotros vivimos, sea muy de seguro un universo mucho más difícil de comprender que el universo de las estrellas, de los planetas y de las galaxias. Sí, porque aquí dentro de nuestra cabeza y bajo nuestro cráneo, nosotros los seres humanos tenemos nuestro propio universo. Y desentrañar los misterios de este universo personal es una labor relativamente profunda. Es una empresa realmente ardua. Pero queremos empezar por algo. Así que vamos a comenzar esta saga de videos compartiendo con ustedes algunos datos sobre el cerebro humano. Vamos a partir desde quizás lo más sencillo y vamos a ir avanzando con el paso del tiempo hacia lo más complejo. Vamos a partir con el desarrollo del cerebro humano ya desde el momento en que se empieza a desarrollar el embrión y luego se empieza a desarrollar el feto. Pues bien, para eso necesitamos retroceder en nuestra propia vida y llegar hasta el mismo punto exacto de la fecundación. Bien, el espermatozoide, vamos a dibujar acá un espermatozoide. Para eso me acompaño de mis plumones de distintos colores. El espermatozoide es el gameto masculino o la célula masculina que está dotada de la mitad de mi información genética como adulto, como individuo. Es la única célula que yo como individuo, como ser humano, produzco solamente con la mitad de mi carga genética. De la misma forma, en el caso de la mujer, ella también produce un gameto o una célula, la cual también está dotada de la mitad de su carga cromosómica. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué el espermatozoide y por qué el óvulo están dotados solamente de la mitad de la carga cromosómica, en este caso del padre o de la madre? Porque
finalmente, en el viaje que hace el espermatozoide, en el viaje que realiza el espermatozoide, y cuando logra ingresar y fecundar al óvulo, se mezclan o se juntan las dos mitades cromosómicas. La mitad que ha sido dotada por el padre y la mitad que ha sido dotada por la madre. Y cuando solamente uno de estos espermatozoides logra fecundar al óvulo, de forma inmediata el óvulo reacciona en contra del resto de espermatozoides para que ninguno de ellos pueda ingresar. Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos es solamente un espermatozoide el que logra fecundar al óvulo. Cuando entra, inmediatamente el óvulo libera una reacción en contra del resto de los espermatozoides que intentan fecundarlo. Cuando ya este espermatozoide ha fecundado al óvulo y el resto de los espermatozoides finalmente muere, se da inicio a un nuevo tipo de célula. Se da inicio a un nuevo tipo de organismo. Y esta unión finalmente pasa a llamarse, ¿no es cierto?, cigoto. Ahora, el cigoto, con el paso del tiempo, empieza a dividirse celularmente en un proceso llamado mitosis o división celular. Por lo tanto, empieza a tener dos células, luego estas dos células se dividen en 4, luego las 4 células se dividen en 8, luego esas 8 células se dividen en 16, y al momento en que la división celular pasa de 12 a 16 células, pasamos a llamar a este sistema mórula. Tiene la forma, si nosotros pudiéramos observarla al microscopio, tiene la forma de una mora. Luego de eso, sigue dividiéndose celularmente en 32 y más células. Con el paso del tiempo, esta mórula se transforma en una blástula. Se transforma en una blástula. Vamos a tomar los apuntes que tenemos acá. Y esta blástula ya compuesta o integrada de un gran número de células, se divide en dos secciones muy importantes. La primera sección, que es la sección interna, recordemos que este sistema pasó de llamarse mórula a llamarse blástula o blastocitos. Blástula. La blástula se divide en dos grandes secciones. La sección del interior se llama embrioblasto. Y la sección exterior de la blástula, lo que rodea al embrioblasto, se llama trofloblasto. 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 Luego de este proceso, nos damos cuenta que luego de la fecundación, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo
y se transforma este sistema a un cigoto, la división celular empieza hasta que llegamos aproximadamente entre las 12 y 16 células a lo que llamamos mórula. Luego de la mórula pasamos a lo que es la blástula, la cual está dividida en dos grandes secciones. El embrioblasto, de el cual se producirá el embrión, y el trofloblastro, del cual se generará la placenta. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. El desarrollo de esta nueva célula que ahora está desarrollándose vertiginosamente, rápidamente dentro de el cuerpo de la madre. Todo este proceso es anterior a las 3 semanas de embarazo. Durante los primeros 5 o 7 días se produce todo lo que es este proceso de desarrollo, de división celular, hasta que finalmente la blástula se anida en la pared del útero materno. En la tercera semana pasa algo muy interesante. Vamos a borrar acá. Todavía no se ha formado el cerebro como tal. Todavía no se ha formado el sistema nervioso, ni el central ni el periférico. Por lo tanto, no se ha dado a luz al cerebro en el embrión. Pero aquí hay un punto de partida que es esencial. Y estamos hablando de la tercera semana después de la fecundación, cuando se empiezan a formar 3 capas germinativas, a las que vamos a llamar de la siguiente forma. Vamos a dibujarlas acá. Bien. Dentro de la placa neural empiezan a formarse 3 capas germinativas. Cada una de ellas recibe un nombre. En este caso, la capa superior, esta capa superior, recordemos que esta es la placa neural, y la capa superior que se está formando es el ectodermo. La capa que se encuentra al medio es la llamada mesodermo. Y la capa inferior, la capa de abajo de la placa neural, es la llamada capa del endodermo. Es sumamente importante que tengamos clara comprensión sobre estas 3 capas germinativas. Y la tercera semana después de la fecundación podríamos decir que es uno de los hitos o los primeros hitos, o quizás el hito más importante dentro del desarrollo del sistema nervioso y dentro del cerebro. Por lo tanto, es importante que nosotros no olvidemos que a partir de la tercera semana, luego de la fecundación, la placa neural empieza a generar estas 3 capas germinativas. La capa superior, que es el ectodermo, la capa de medio, que es el mesodermo, y la capa inferior, que es el endodermo.
De cada una de estas capas se desarrollarán órganos y tejidos del cuerpo del embrión. Por ejemplo, del ectodermo se producirá el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y por tanto de esta capa germinativa superior se desarrollará el cerebro del embrión, y luego del feto y posteriormente del ser humano, del bebé. De la capa del mesodermo se derivan los músculos, el esqueleto, el aparato circulatorio y el aparato excretor. Y de la capa germinativa del endodermo se deriva el tubo digestivo, las glándulas, los bronquios y el sistema respiratorio. Por lo tanto, es importante que nosotros comprendamos bastante bien y conozcamos bastante de forma certera estas tres capas germinativas, porque sobre todo de esta capa superior del ectodermo nacerá o se producirá el cerebro. Como habíamos mencionado, de estas tres capas germinativas se generan estructuras del cuerpo humano distintas, órganos o sistemas distintos del embrión y del futuro feto. En la que nos centraremos particularmente ahora nosotros es en la primera capa germinativa de la placa neural, la llamada ectodermo. Habíamos mencionado que del ectodermo, o sea, la capa germinativa superior, se genera o se produce lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, entre otros sistemas. Por lo tanto, está estrechamente relacionado, o podemos decir que del ectodermo depende el desarrollo del cerebro, que es el objeto de estudio de esta saga de videos. Bien, del ectodermo se produce esta nueva forma o este nuevo sistema que nosotros vamos a llamar tubo neural. Desde ese tubo neural va a nacer lo que es la columna vertebral de cada uno de nosotros. Pero en su génesis o al principio de este proceso tenemos este sistema que es el prototipo de nuestro sistema nervioso central y de nuestro sistema nervioso periférico. Este sistema está dividido en tres partes. La primera parte es lo que se llama el cerebro anterior. La parte que está acá en la medianía es lo que nosotros llamaremos mesencéfalo. Y por último, esta parte posterior es lo que también se llama cerebro posterior. Vamos ahora a utilizar el nombre más adecuado para estas estructuras o estas secciones. En este caso, al cerebro anterior llamaremos prosencéfalo. Prosencéfalo. Al mesencéfalo lo continuaremos llamando de aquella manera, mesencéfalo. Y al cerebro posterior lo llamaremos ahora, o lo podemos llamar también rombencéfalo. Rombencéfalo. Del cerebro anterior o del prosencéfalo se generará el lóbulo
frontal de nuestro cerebro. Debemos recordar que el cerebro humano está dividido en lóbulos. Ya tenemos nosotros en la parte frontal de nuestro cerebro el lóbulo frontal. Tenemos en la parte posterior del cerebro el lóbulo occipital. También tenemos los lóbulos temporales y los lóbulos parietales. Del prosencéfalo se generará el lóbulo frontal de nuestro cerebro, además de los hemisferios cerebrales, pero también el tálamo, el hipotálamo. Vamos a anotarlo de inmediato acá. Vamos a tomar nuestro lápiz de color negro. Entonces, del prosencéfalo se producirá el lóbulo frontal, los hemisferios cerebrales, el tálamo, otra estructura interna de nuestro cerebro, y el hipotálamo. Bien. Ahora, del mesencéfalo, se producirá el tronco cerebral. El tronco cerebral. Y por último, de la tercera sección, ¿ya?, del rombencéfalo, se producirá lo que es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo y el cerebelo. Por lo tanto, en este sistema producido por la capa germinal superior, el ectodermo, ya nosotros podemos identificar claramente las zonas de donde se producirá nuestro cerebro, la estructura de nuestro cerebro. Importantísimo, ya a partir de la tercera semana empiezan a desarrollarse estas capas, y de estas capas del ectodermo, del mesodermo y del endodermo se producen lo que son los diferentes sistemas, órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Pero de forma particular nosotros nos centramos en la primera capa, el ectodermo, pues del ectodermo se producirá este nuevo sistema, el tubo neural, que dará paso a la formación del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Por lo tanto, dará paso a la formación de nuestro cerebro. Desde el prosencéfalo se generará el lóbulo frontal, los hemisferios cerebrales, o sea, el derecho y el izquierdo, el tálamo y el hipotálamo. Del mesencéfalo se originará el tronco cerebral. Y por último, del rombencéfalo se generará el bulbo raquídeo y el cerebelo. Nos damos cuenta así como ya a partir de la tercera semana nosotros podríamos considerar ese punto como el génesis del sistema nervioso central y periférico, y por lo tanto el génesis del futuro cerebro. Es interesante poder notar en imágenes cómo con el paso de los días, con el paso de las semanas, ya este sistema se va desarrollando y se va formando, y podemos apreciar a la vista, a la simple vista, mediante los exámenes, las ecografías, el desarrollo de la columna vertebral del feto y todo su sistema cerebral,
toda la estructura cerebral. Bien, de esta forma he deseado comenzar con las bases biológicas, con las bases anatómicas del desarrollo del sistema nervioso central y periférico, antes de entrar a lo que es el desarrollo del cerebro humano luego de que nace el bebé fuera del vientre materno, ya que las conexiones o el trabajo del cerebro comienza incluso antes del parto. Por eso es la importancia de la estimulación temprana, la estimulación antes de que se dé a luz. Vemos cómo nuestro cerebro ya se empieza a desarrollar desde las primeras semanas de la fecundación y por lo tanto la actividad neuronal empieza a efervecer, empieza a activarse y a crecer vertiginosamente. Por ejemplo, de acuerdo a los apuntes que he obtenido desde mi estudio, a la tercera semana, como ya sabíamos, teníamos la formación de las 3 capas germinativas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. A la cuarta semana, una semana después de esto, ya se empiezan a formar las primeras neuronas, las primeras células cerebrales, que van en un crecimiento vertiginoso de 250.000 neuronas por minuto. Y ya a la séptima semana está formada la corteza, el hipocampo y el tálamo, las estructuras de nuestro cerebro. Por lo tanto, antes de las 8 semanas, antes de los 2 meses, ya nuestro cerebro está en una actividad bullante. No está preparado para el aprendizaje, aún no está preparado para la comprensión de su entorno, no está preparado para la conciencia, pero sin duda que hay actividad cerebral y una vertiginosa actividad cerebral, un vertiginoso crecimiento de la actividad neuronal y del desarrollo de nuestro cerebro. Es importante que lo comprendamos así. Y es sumamente llamativo comprender desde las bases biológicas cómo nuestro cerebro se va desarrollando, cómo esta máquina maravillosa que tenemos bajo el cráneo se va desarrollando. Esta máquina maravillosa que nos diferencia de los animales, esta máquina maravillosa que nos posibilita el aprendizaje, que nos posibilita el pensamiento abstracto, que nos posibilita el pensamiento superior, la creación del arte, la creación del lenguaje literario, del lenguaje simbólico. Todo aquello se desprende del cerebro humano, que ya en una etapa adulta pesa aproximadamente 1,4 gramos. Pero eso lo vamos a ir viendo de a poco. Lo importante en este primer video que nos puedan quedar claras las etapas del desarrollo del cerebro, del sistema nervioso central y periférico en el embrión y en el feto. Iremos avanzando hasta llegar al proceso de parto y ya, desde que lleguemos al proceso de parto, vamos a comenzar un segundo capítulo de esta saga, porque el proceso o el desarrollo del cerebro después del parto es muy diferente al proceso de desarrollo antes del parto o en la gestación. Para mí ha sido realmente un placer, un gusto tocar este tema con ustedes. Este es un video que hay que verlo más de una vez. Es un tema, como les mencioné al principio, muy complejo. Y bueno, aquí no les he mencionado absolutamente todo, para nada. Ustedes pueden seguir profundizando en su estudio acerca del cerebro, pueden seguir escarbando en la literatura médica acerca de estos procesos, de cada una de las etapas del desarrollo del cerebro, ya desde el momento de la fecundación en adelante.
nos daremos cuenta que nuestro cerebro realmente es una máquina suprema y maravillosa, sin dudarlo, sin dudarlo. Nos vemos en el segundo video de esta saga, donde seguiremos aprendiendo un poco más del desarrollo del cerebro ahora en el feto. Mi nombre es Boris Albert, para mí un gusto como siempre dirigirme y comunicarme con ustedes. Chao, chao, que estén muy bien.